Señores, seguimos con estos temas. Miren, quiero hablar ahora sobre el anteproyecto de ley de modernización fiscal. Vamos a colocar en pantalla la carta en la que el presidente motivó esta modernización fiscal del sistema tributario de la República Dominicana y los objetivos que procura en la carta que envió al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la cual el propio ministro de Hacienda fue y se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados y le presentó, ¿verdad? Le depositó ya formalmente este proyecto de reforma fiscal. Hay varios aspectos que nosotros queremos tratar. El primero es el siguiente. ¿Por qué el gobierno necesita más recursos? Porque hay que hacerle frente a los compromisos de la deuda pública consolidada en nuestro país. Según un estudio de el CONEP, no, el ANGE me parece, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el sector eléctrico se lleva aproximadamente un 1,3% del Producto Interno Bruto, el déficit del sector eléctrico. Estamos hablando de que hay un déficit de aproximadamente 300.000 millones de pesos, que es un 3%. O sea, lo que el gobierno gasta es mucho más que lo que el gobierno ingresa. Los ingresos del gobierno están similares a los del año 2019, la presión tributaria en 14,3% del Producto Interno Bruto, pero los gastos han ido incrementando porque la sociedad se ha ido desarrollando, la demanda ha ido creciendo, la demanda energética, ha habido que invertir en educación. Ustedes saben todo lo que se invirtió aquí, por ejemplo, con el COVID, todos esos programas sociales, entre otras cosas. ¿Y qué pasa? Que ahora el gobierno tiene que hacerle frente a ese déficit del sector eléctrico, pero también tiene que hacerle frente a la situación del Banco Central, del déficit cuasi fiscal. Pónganle, imagínense que aquí se está yendo un 1,3% del PIB en el déficit eléctrico, o sea, eso es más de 50.000 millones de pesos, pero métale a eso también casi 35.000 millones de pesos que están presupuestados para el año 2025, que es lo del Banco Central. Esos son los datos que presenta el gobierno aquí. Ahí tenemos la carta, la vamos a presentar más adelante la carta. Pero, ¿qué pasa? Que esto es parte del compromiso económico que el gobierno tiene que asumir, del sacrificio, de la sangría de los recursos del Estado. Entonces, el margen de maniobra para invertir en los bienes y servicios que necesita la economía es escaso. Es muy escaso. Fíjense que comencé diciendo el tema del déficit eléctrico, comencé hablando del tema del Banco Central y luego hablo de los servicios públicos, y eso lo hago porque la presión que está teniendo, que está pagando el gobierno por los intereses de la deuda es muy alta, porque ascienden prácticamente a un 35%. Si le incluimos lo del Banco Central, son 23%. Con lo del Banco Central, 35%. ¿Qué dicen los organismos financieros internacionales? Esos intereses que ustedes están pagando por la deuda están demasiado altos. Si eso no se aborda, peligra la estabilidad macroeconómica del país. Y la calificación de riesgo. Efectivamente, tú lo acabas de dar, tú lo acabas de decir. Si se degrada la calificación de riesgo de República Dominicana, se pierde la confianza en nuestra economía y se pierde todo. Entonces, a eso hay que hacerle frente. Y para eso hay que asumir un sacrificio. Ahora, ¿qué pasa? El sacrificio no viene solamente, diríamos, para resolver ese tema. También es una oportunidad de oro que tiene el gobierno para fortalecer su capacidad financiera, la capacidad financiera del Estado para hacerle frente a los bienes y servicios que demanda la población. Aquí nosotros tenemos algunos aspectos, por ejemplo, que son parte del contenido de esta reforma. Mírenlo aquí, yo tengo el proyecto de modernización fiscal y se lo quiero presentar. Aquí hay varios aspectos, no sé si podemos hacerle una foto para que la gente vea cuáles son los aspectos que quiero presentarle aquí para que lo pongamos en pantalla, que son las razones de los ingresos que el gobierno quiere recibir. ¿Para qué el gobierno quiere recibir más dinero? Para aumentar los ingresos en la seguridad ciudadana. Se tienen proyectado invertir anualmente 300.000 millones de pesos. En transporte, hay todo un programa de modernización del transporte dominicano y para eso se necesitan recursos. Mire, y quiero detenerme con el tema del transporte. ¿Ustedes saben por qué? Perdón. Todos esos temas todo ese caos que nosotros tenemos en el tránsito, ¿a qué ustedes creen que se debe?
esos tapones que nosotros tenemos aquí, ese desorden en el tránsito, que eso no lo va a resolver ni Intran, ni lo va a resolver nadie, ni de que parqueate bien o parqueate mal o parqueate justo o de parqueate o lo que sea. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema es un problema de infraestructura, que en este país lo que se está invirtiendo en infraestructura, la inversión pública es prácticamente ínfima. Hay una brecha aproximadamente de un 5%, que es lo que se debería de invertir, que es la meta que se debe invertir con relación al Producto Interno Bruto en infraestructura, y nosotros estamos muy por debajo del promedio de América Latina, 2,5, entre 2,5 y 2,7%. Entonces tenemos que, muy por debajo del promedio de América Latina, y esa falta de infraestructura, de inversión en infraestructura vial, es lo que tiene este desorden en el tránsito. Pero vámonos, otra cosa, transporte masivo es lo que se necesita en este país para uno poder desplazarse libremente por las calles, para poder emular en eso a los países desarrollados, y plantea una serie de cosas que se piensan hacer, así mismo el gasto en salud, así mismo también en otros renglones que son importantes. Y otra cosa, la simplificación del sistema tributario, que también vamos a abordarlo más adelante. Pero aquí yo quiero decir algo, porque hay aspectos que yo valoro muy positivos de la reforma, hay otros que yo he cuestionado y que entiendo que tienen que revisarse. Porque diríamos que aquí hay luces y hay sombras. Ahora, voy con el tema de las luces. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿sobre quién va a recaer la carga fiscal del Estado? O sea, ¿quién es que llevará la carga de los impuestos que se van a establecer? O sea, ¿quién es que va a cargar? Porque una cosa es quién debe pagar y otra cosa es quién puede pagar. Y para responder esa pregunta nosotros tenemos que ver la propuesta al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, que este otro aspecto de la reforma, pero la letra se ve muy pequeña, o sea, no tiene sentido ni siquiera presentarla. Ahora, mira qué pasa. Aquí se van a revisar las leyes de incentivos fiscales que se le han otorgado a diversos sectores de la economía para impulsar su desarrollo. Por ejemplo, entre ellas, la ley 392-07, que esa fue la ley que transformó la Corporación de Fomento Industrial y de ahí pasó a ser Proindustria, donde muchas empresas se asociaban en clústeres, eran como clústeres empresariales, como zonas de parques industriales, y recibían una serie de incentivos por parte del Estado. Pero esa ley se estableció en el año 2007. Y esos incentivos, esas empresas, aunque han aportado mucho a la economía, no se ha hecho un análisis de costo-beneficio de ese incentivo que hoy se va a revisar para decirle a ese sector, señores, esta ley de incentivos se dio para impulsar ese sector, pero si ya ustedes han crecido, si ustedes se han desarrollado, si ustedes han generado empleo, si ustedes le han aportado mucho a este país, bueno, ahora el Estado necesita asumir un sacrificio, todos tenemos que asumir un sacrificio. ¿Por qué? Porque este país hay que afrontar con responsabilidad la situación fiscal de este país y hay que asumir y responder con responsabilidad a la demanda de los servicios públicos por parte de la ciudadanía. Pero hay otra ley que es la ley de Confotur. Aquí dice, por ejemplo, en este proyecto, se derogan los párrafos 2, 3 y 4, artículo 1, artículo 2, el párrafo único del artículo 3, varios artículos de la ley de Confotur. Esa es la ley que crea una ley de incentivo al sector turístico, que le da una serie de incentivos, ¿verdad?, fiscales para desarrollar la inversión turística y desarrollar los polos turísticos del país. Cuando usted se va a la ley de Confotur, usted se da cuenta que el objeto de esa ley es para desarrollar sectores que estaban incipientes, que estaban comenzando, sectores que necesitaban un impulso importante del Estado para desarrollarse, y sectores nuevos que necesitan esa inyección. Perfecto, pero entonces hoy nosotros tenemos sectores que ya están consolidados, sectores que están maduros, sectores que han contribuido mucho al desarrollo de la República Dominicana y tienen que seguir contribuyendo. Y el Estado de alguna manera también tiene que continuar apoyándolo. Pero a esos sectores le podemos tocar la puerta y decirles, señores empresarios, miren, es momento de que nosotros le busquemos una solución a este problema de la deuda, a este problema de los intereses que estamos pagando y a la demanda de los servicios públicos por parte de la ciudadanía. Señores empresarios, nosotros tenemos la meta de RD 2036 que vamos a llevar a duplicar
la capacidad de riqueza del país, de producción de bienes y servicios, que esa es la meta RD 2036. Llevar hacia el 36 a duplicar el Producto Interno Bruto, la riqueza de este país. Entonces, si esta es la visión por la que nosotros nos tenemos que ir, que es la visión del liderazgo político que le está presentando esta ley de modernización fiscal, entonces a los empresarios hay que sentarles y decirles, miren, vamos a asumir parte de este sacrificio. Ojo, ojo, no es que se eliminen todo de golpe y porrazo. Ojo, no es que no se escuche a los sectores empresariales, porque yo interpreto esto como una propuesta al diálogo. Y es una propuesta al diálogo que tienen que escucharse todos los sectores. Y ellos tienen muchas cosas interesantes e importantes que decir. Pero tenemos que actuar con sensatez, porque si no afrontamos esto, las consecuencias del populismo serán mucho peor. Porque si esto sigue como va y lo dejamos así, aquí todo el mundo va a tener que recoger sus inversiones y buscar otro destino, porque aquí no habrá país pronto. Y antes de terminar y darle la palabra a mi compañero, quiero seguir con algunos aspectos también que son importantes que yo tengo aquí. Tenemos el tema de la ley de cine. La ley de cine que se ha utilizado, en parte se ha impulsado una industria que crea muchos empleos y que le ha aportado bastante al país, pero también que la ley se ha utilizado para algunas distorsiones. ¿Qué es lo que se requiere? Corregir esas distorsiones. No es que no se siga impulsando el cine hay que impulsarlo, el cine tiene que continuar desarrollándose, pero vamos a revisar esta ley de incentivos, porque es que, señores, todos tenemos que poner un grano de arena en este punto en el que se encuentra el país. Y hay así mismo otra serie de leyes y de cosas que hay que ser revisadas. ¿Qué otra cosa valoro positiva? La eliminación del anticipo. La eliminación, señores, eso ha sido una queja, lo estoy buscando aquí, la eliminación del anticipo a las pequeñas empresas, porque esa ha sido una de las principales quejas del país, de los emprendedores. De la persona física también. Efectivamente, y de las personas físicas. Bueno, se me escapa aquí, ¿verdad? Si digo cualquier imprecisión, ustedes me disculpan, porque como estoy aquí entre todo este papeleo, pero bueno, el punto es que esos son parte de los aspectos que se está revisando. Esto del anticipo es fundamental y darle plazo a la gente para que las empresas grandes lo paguen. Pero esto es importante porque es una carga muy pesada que tienen los emprendedores. Una carga muy pesada y que no hay manera de continuar con este régimen tributario, ¿verdad? Que no es equitativo. Ahora, hay otro aspecto que yo quiero destacar también, señores, y es el relativo al de las placas. Yo creo que lo del tema del marbete, ahí el gobierno tiene que revisar. Con el tema del marbete, ahí el gobierno tiene que revisarlo, porque si estamos hablando de un sistema impositivo equitativo, no es de golpe y porrazo ponerle a la gente, de 3,000 vamos a pagar 6,000 por la placa, por la circulación de los vehículos. No. Que paguen los que más pueden, que paguen. Por ejemplo, ese se ha establecido o se puede establecer que se pague en función del valor del vehículo y no un impuesto generalizado. Porque si se paga en función del valor del vehículo, entonces se está haciendo mucho más equitativo, porque un vehículo de menor costo paga menos, pero un vehículo de mayor costo puede pagar más. Entonces yo creo que todos estos aspectos nosotros tenemos que analizarlos. Hay que analizarse el tema del IPI, que eso yo no lo entiendo. Eso yo no lo entiendo con lo del IPI, el gobierno tiene que revisarlo eso. Eso hay que revisarlo porque no queda muy claro, Yo creo que son de las cosas, diríamos, que yo difiero y buscar mecanismos para que no sea la clase media que pague esos platos rotos. Hay que buscar mecanismos de que la carga no recaiga sobre la clase media, de que la canasta básica familiar no incremente como los efectos de esta ley de modernización fiscal, que no se traduzca en un incremento de la canasta básica familiar. Eso el gobierno tiene que tener el ojo, porque lo hemos analizado aquí. Salarios, ha habido un estancamiento del salario mínimo real, que esta reforma plantea un incremento del salario tanto público como el salario privado no sectorizado. Sin embargo, ese incremento aún queda muy por debajo de la canasta básica familiar y el gobierno tiene que tratar de que esa canasta
pueda ser asequible para las personas de bajos ingresos. Es uno de los mayores desafíos. Yo sé que aquí quedan exentos los bienes de la canasta básica familiar, pero tiene que traducirse eso de una manera mucho más concreta, diríamos, diríamos, para afectar lo menos posible a la clase media. Bueno, me quedó hacer una precisión sobre el tema sobre el tema del anticipo. Míralo aquí, claro que sí, aquí lo tengo. Míralo aquí. La propuesta para la simplificación tributaria. Mírenlo aquí como lo establece. Ya con esto termino y le doy paso a mi compañero. Esta es la parte relativa al anticipo. Miren, dice, se reestructura el pago del anticipo para que lo adelante sea aplicado según personas físicas no estarán sujetas al pago del anticipo. Microempresas, las personas físicas, los profesionales liberales. Las microempresas no estarán sujetas al pago del anticipo. Las pequeñas empresas serán calculadas en base al 40% de los ingresos del periodo. Medianas serán calculadas en base al 60% de los ingresos del periodo. Las grandes continuarán de acuerdo al régimen actual. Señores, esto es un alivio. Esto es un alivio, la eliminación del anticipo para las microempresas y para las personas físicas. Esto es un alivio. Esto es equidad fiscal. Y yo creo que aquí el gobierno realmente está planteando una propuesta seria. Ahora, reitero, es una propuesta que invita al diálogo y que tienen que ser escuchados todos los sectores. Todos los sectores tienen que ser escuchados. No es que aquí esto hay que hacerlo y taparse los oídos y darle con todo como los caballos. No, 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 no. Hay que escuchar porque pueden modificarse muchas cosas de las que establece este anteproyecto de ley. Ahora, esto es una visión que va a impulsar, de aprobarse, ¿verdad? Y de lograrse el consenso con los distintos sectores. Es una visión que puede impulsar considerablemente el desarrollo de la República Dominicana. Si nosotros logramos duplicar ese Producto Interno Bruto, generar riqueza, tener un país con un sistema de transporte eficiente, un sistema de salud mucho más accesible, un país mucho más seguro, donde nosotros nos sintamos mucho más seguros, podamos lograr el financiamiento de esos servicios públicos, yo creo que la República Dominicana va a avanzar. De lo contrario, lo más popular es decir, no, vamos a seguir igualito. Nos quedamos sin país pronto. Así que yo espero que esto lo analicemos con mucha seriedad. Vamos a la pausa.